Hola a todos amigos, bienvenidos al programa. Hola Yulisa. Hola Karen. Ahora tendremos a muchos invitados importantes. Les presento a Damaris. Hola Karen, hola Yulisa. En este programa aprenderemos acerca de fe y alegría y cómo apoya a las personas con discapacidad. Damaris, también nos acompañarán el mimo y conoceremos la vida de otras personas sordas. Bienvenidos. Vamos a conocer la historia de la Unidad de Educación Especial Fe y Alegría. Una pregunta, ¿qué es Fe y Alegría? La Unidad de Educación Especial Fe y Alegría es una institución educativa que brinda educación especial a niños, niñas y adolescentes con discapacidades, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva. ¿En qué año se fundó? Bueno, esta institución se creó en el año 1984. Es ahí cuando empezó a funcionar, aunque legalmente está constituida o hay el acuerdo de creación a partir de 1986. Para esta gran obra como es la UEFA, pues aportaron muchas personas importantes de nuestro medio, como en aquel entonces el obispo Monseñor Estil, la reina de Santo Domingo, el alcalde de ese entonces, el señor Darío Canyá, y algunas personas como miembros de la Cámara Junior aportan para empezar esta gran obra que se creó inicialmente allá en la Avenida Esmeraldas, adjunta a la Unidad de Educación Regular, pero después pues ha ido creciendo hasta hoy en día encontrarnos aquí en esta institución, en este lugar. ¿Qué servicios brinda? Bueno, en esta institución, a más de brindar educación a niños, niñas y jóvenes con discapacidades de primero a 10º año, pues también ofrecemos estimulación temprana para niños de 0 a 5 años que presenten alguna discapacidad o que estén en riesgo de presentar una discapacidad. Además de eso, pues también tenemos los servicios de terapia física, de terapia del lenguaje, ¿sí? Y de psicorrehabilitación. ¿Cómo se siente trabajando en Fe y Alegría? Bueno, yo muy contenta, muy agradecida con Dios, muy agradecida con la vida por haberme dado la oportunidad de poder servir a mis semejantes y en base a que esa es mi profesión, la educación especial, pues me he podido desempeñar como persona, como profesional en esta institución y me siento muy feliz de poderlo hacer. Muchas gracias. Hola, soy el mimo. Ahora vamos a conocer más señas. ¿Qué señas aprenderemos? Papá, mamá, hermana, tío,
primo, mamá, papá, hermana, tío, primo. Hasta el próximo programa. Hoy vamos a entrevistar en CONADIS. ¿Cuál es el trabajo que hace esta institución por los derechos de las personas con discapacidad? El CONADIS es una institución que trabaja de acuerdo a la Constitución en lo que es la formulación de la política pública en discapacidades. Eso quiere decir que nosotros hacemos la propuesta, por ejemplo, de la Agenda Nacional para la Igualdad, que está vigente desde el 2013 hasta el 2017. También hemos hecho la transversalización de esa política pública, trabajando con todas las instituciones del Estado y con los gobiernos seccionales, para que conozcan la ley y para que le pongan en práctica. Hacemos también la observancia, seguimiento y evaluación de esa ley. Adicionalmente, tratamos de fortalecer los grupos de personas con discapacidad, sean asociaciones, fundaciones o grupos de personas focalizados, de tal manera de que sean los primeros demandantes de sus derechos. Les impulsamos para que también hagan propuestas y que puedan realmente ejercer esos derechos. ¿Qué hace falta para que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho hasta este momento. Ha sido un proceso fuerte, pero tenemos cambios interesantes. Sin embargo, en efecto, hay cosas que todavía no están plenamente ejecutadas. Temas, por ejemplo, el tema laboral, tenemos ya muchas personas trabajando, personas con discapacidad, que de acuerdo a la ley, el 4% de las empresas e instituciones públicas deben tener en su nómina a personas con discapacidad. Sin embargo, hay muchas personas con discapacidad que todavía no tienen un trabajo. Otro tema que me parece muy importante que se debe trabajar es lo que tiene que ver con accesibilidad. Accesibilidad urbanística, por ejemplo, vemos que ahora existen muchas rampas, pero muchas de esas no están bien diseñadas, no siguen el principio del diseño universal. Igualmente los edificios, muy pocos son accesibles, pero por lo menos estamos vigilando que los edificios nuevos cumplan las normas de accesibilidad. Está también el acceso a la información precisamente de las personas con discapacidad auditiva o visual. Actualmente ya vemos unos pequeños recuadros con el intérprete de lengua de señas. Otro derecho que me parece importante que se debe trabajar tiene que ver con el derecho a la educación. Esto es algo que constituye un proceso y que en ningún momento podemos pensar que es inmediato. Hay personas con discapacidad que están en escuelas que ya tienen un referente de apoyo, psicólogo, psicóloga, trabajadora social. Además se ha hecho sensibilización a los maestros, sin embargo todavía es un proceso largo. En inclusión educativa hacia las universidades también es algo que debemos trabajar mucho. ¿Cómo te sientes al trabajar con personas con discapacidad? Bueno, para mí no es solo un trabajo realmente. El trabajo en el sector social en general y en particular en discapacidad es una forma de vida. Yo tengo un recorrido de unos 27, 28 años laborando con personas con diferentes tipos de discapacidades, y eso no solo que da un ingreso económico, sino que da una perspectiva diferente del mundo, de la vida, y permite inclusive ver de una óptica mucho más optimista, no ver a la discapacidad como un problema, como una situación que cause lástima. Por el contrario, es una forma de enfrentar el mundo, ¿no? Muchas gracias. Yo les voy a contar un poquito acerca de mi experiencia. Es una experiencia muy bonita, ya que con los chicos ellos nos han enseñado lo que es el lenguaje de señas. Claro que al principio era un poquito difícil, pero ellos poco a poco nos fueron enseñando el lenguaje de las señas, y así nosotros también les enseñamos un poco a ellos. Y así, para que es una experiencia muy chévere, vale la pena vivirla gracias a ellos. ¿Cuál? ¿Sí? Usted dice que en matemática lo multiplica 2 veces, ¿ya? Este
cuando te dice ingrese un número, usted puede ingresar cualquier número. Cualquier número. Y si le dice que de ese número que ingresó le busque la tercera parte, es lo que queda definido para Buenas tardes, ¿cómo están? Somos un grupo de chicos sordos incluidos en el colegio. Refiriéndonos al tema de las diferentes materias, hemos tenido materias que son difíciles, otras fáciles e interesantes. Hemos aprendido y poco a poco en el proceso hemos ido desarrollando, aprobando y perfeccionando. En cuanto a notas, hemos subido, hemos bajado, nos hemos apoyado con los refuerzos, repetimos una y otra vez. Mi experiencia con los chicos sordos ha sido muy interesante porque hemos tenido conocimientos, intercambio de ellos, en los cuales ellos son un mundo y nosotros somos otro, donde complementariamente intercambiamos conocimientos, donde ellos tienen su capacidad de interactuar con nosotros. Todos somos iguales y todos somos parte equitativa e igualdad. Buenas tardes a todos. Aquí en Fe y Alegría Santo Domingo, yo me siento bien al estar incluido. Todos los sordos tenemos diferentes experiencias. Somos solidarios, somos compañeros, nos entendemos en el mismo grupo, con el profesor, el intérprete. Si no entendemos, nos apoyamos el uno al otro. Sordos, oyentes, podemos apoyarnos. Sienten la necesidad de aprender señas para comunicarnos y entendernos. Y nosotros cuando no entendemos, ellos nos deletrean, me explican y bueno, ahora sí entiendo. Y les agradezco. En los exámenes tenemos que leer y estudiar mucho. Personalmente me gusta mucho. Una foto ahorita, ¿no? No. La grabación, sí. Sonrisa. Amigos, este ha sido el programa de la Escuela de Educación Especial. Hemos visto varias personas e instituciones que trabajan por mejorar la vida de las personas con discapacidad. Lo positivo y las oportunidades para brindar una vida digna a las personas con discapacidad. Amigos, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Chao.